Mexicana de Aviación marca un hito en la historia de la aviación nacional al inaugurar su plataforma de venta de boletos online, abriendo horizontes a 20 destinos primordiales. Con una propuesta innovadora y accesible, Mexicana de Aviación no solo te conecta con los destinos más codiciados del país, sino que también celebra su lanzamiento con ofertas insuperables, asientos seleccionables sin costo adicional y 15 kilogramos de equipaje documentada completamente gratis. Despega hacia nuevas experiencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Tulum, conectándote con joyas nacionales como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y muchos más. Comprometida con brindar opciones económicas y un servicio de alta calidad, Mexicana de Aviación se destaca por ofrecer tarifas hasta un 20% más bajas que la competencia y vuela con una moderna flota de 10 aviones Boeing 787. Y aquí en este video te voy a explicar toda la información, desde precios, costos, rutas y absolutamente todo, porque aquí en esta página te lo voy a mostrar paso a paso. Pero ahora déjame mostrarte la información de la página de internet de Mexicana de Aviación. Así que vamos a ver la información en la página de internet. Encontramos este diseño que se ve muy atractivo a simple vista. Podemos elegir el origen, el destino, la salida, el regreso y el número de pasajeros. Pero vamos a explorar el sitio web. Te quiero explicar los beneficios que va a tener esta aerolínea operada por el gobierno mexicano, específicamente por el ejército. Equipaje de mano y artículo personal. Entonces tenemos también bebidas de cortesía. Esto es increíble. También por promoción y solo por lanzamiento, asiento sin costo extra. Esto es genial. Y el equipaje documentado solo por lanzamiento, 15 kilogramos de equipaje documentado. ¡Wow! Esto es increíble y sin duda va a ser una competencia para las aerolíneas tradicionales. Pero ahora déjame hablarte de los destinos. Tenemos algo muy interesante, que todo está centralizado en el aeropuerto AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual es uno de los mejores aeropuertos en México. Te sugiero que vayas a mi canal y veas el video de la inauguración del AIFA. Fuimos los primeros en aterrizar en el vuelo de inauguración al AIFA. Entonces, esta es una obra maestra del gobierno de México de darle este proyecto al ejército, y el ejército muy inteligentemente centralizó todo en el AIFA. Como puedes ver las rutas en tu pantalla, tenemos las principales ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Mazatlán, La Paz, San José del Cabo, León, Guadalajara, Puerto Vallarta, Ixtapas y Guatanejo, Acapulco, Huatulco, Oaxaca, Campeche, Villahermosa, Mérida, Cancún, Cozumel y Chetumal. Todos estos son los destinos en vuelo redondo que va a operar Mexicana. Con su eslogan, seguirá siendo la primera. Te ponen en la parte de abajo del sitio recomendaciones de viaje y te ponen ciudades, si quieres ir a la aventura o a la playa. Finalmente, en la parte baja de la página vemos el sello del gobierno mexicano. Esto que me llama la atención, Aerolínea del Estado Mexicano. Es la primera vez que en México vamos a ver una aerolínea que pertenece al gobierno en tiempos modernos. Ahora quiero que veas en esta parte de abajo la dirección de Mexicana. Nos dice que es ex Hacienda Santa Lucía, zona de servicios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al interior del campo militar. Entonces te sugiero que si no has ido a mi canal, vayas y busques un video que se titula Historia de el AIFA o de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en donde vas a aprender todo sobre este hecho y sobre su historia. Ahora quiero hablar sobre los precios, sobre los costos y sobre cómo funciona la página. En este caso voy a elegir un vuelo sencillo volando de Ciudad Juárez, Chihuahua, a el AIFA. Y aquí es importante decirte que la fecha en la que va a empezar a operar Mexicana es el 2 de diciembre. Y aquí elijo cuántos adultos. Los adultos son los considerados de más de 13 años, los menores de 2 a 12 años y los infantes de menos de 2 años. Una vez que ya eliges
Le doy clic en buscar y aquí están los precios. Aquí me sale que el vuelo está en 949 pesos. Sale a las 8:45 de la mañana y llega a las 12 horas. Y aquí está el precio final. Posteriormente debes de saber cuando tú continúes y fíjate la importante nota que me dice: términos y condiciones de tarifa de lanzamiento. El pasajero llevará el equipaje documentado de 15 kilos más el equipaje de mano, artículo personal y adicionalmente no se cobrará por asiento en su tarifa de lanzamiento, a cambio de la renuncia del derecho de transportar la totalidad de su equipaje documentado equivalente a 25 kilogramos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que es una tarifa de lanzamiento, que no vamos a llevar 25 kilos, que renunciamos a ese derecho para poder tener un asiento gratis. Aquí es interesante que sepas que este precio de esta tarifa no es el precio final. Ese precio se le tiene que agregar lo que son los impuestos, recargos y suplementos. Aparte, los costos de la asignación del asiento, del equipaje documentado y el artículo personal. Esos son trucos bien comunes que déjame te hago esta aclaración. Como puedes ver, el total del vuelo es de 949 pesos porque no tenemos cargos para la asignación de asiento, equipaje documentado ni artículo personal. Pero algo muy importante de mencionar es que de este total de 949 pesos corresponde a la tarifa base de 177 pesos y los impuestos, recargos y suplementos son 772.32. Este es el total de la tarifa, pero a esto hay que agregarle el impuesto de la tarifa de uso de aeropuerto o el TUA, 724 pesos, el costo de la revisión de equipaje, 20 pesos y el IVA, 28.32 pesos, que en este caso tienes que saber que el TUA es diferente en cada ciudad del país y el TUA es la tarifa que pagas para poder utilizar el aeropuerto. En mi caso de ejemplo, me cuesta volar de Ciudad Juárez a Ciudad de México en el AIFA 949 pesos, pero tengo que pagarle al aeropuerto de impuestos 724 pesos, como aquí menciona el TUA. Entonces, la tarifa final, cuando damos en continuar, ya nos dice el desglose final de la reserva. Ahora viene esta parte en donde tienes que llenar los datos del pasajero si tienes asistencia, si requieres asistencia especial. En esta parte de abajo tienes que llenar tus datos generales, pero ahora quiero irme a la sección del precio final. Este es el precio real de nuestro vuelo, amigos y amigas. Este es el desglose de la tarifa. Asignación del asiento, equipaje documentado, artículo personal y equipaje de mano sin cargo por promoción y no vamos a pagar ni un peso. El total a pagar son 949 pesos. La tarifa base, volar desde Ciudad Juárez a la AIFA me está costando 177 pesos, amigos y amigas. Es lo que está cobrando Mexicana. Los impuestos, recargos y suplementos son 772 pesos con 32 centavos, de los cuales 724 pesos son para el aeropuerto de Ciudad Juárez, 20 pesos para la revisión de equipaje y 28 pesos para el IVA. Algo increíble es que esta aerolínea es la primera en ofrecer descuento para adultos mayores. Si tú das un clic aquí donde dice soy adulto mayor de más de 60 años, te van a hacer un descuento de 20%. Es lo que nos menciona aquí. Y aquí está reflejado, pero el descuento es de la tarifa base, para que no vayas a pensar que es de la tarifa final. Mi nombre es Homero Iglesias y soy experto en negocios y emprendimiento. Si escribes en Google mi nombre, vas a poder encontrar todas mis redes sociales y también vas a poder encontrar mi sitio web, homeroiglesias.com. Aquí podrás ver los cursos, los eventos que tengo, vas a poder agendar una mentoría para poder tener una conversación uno a uno contigo de forma privada y personalizada. Me encantaría poder atenderte y agendar una llamada y una sesión totalmente privada y personalizada. Así que ya lo sabes, conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias. Te ofrezco cursos, eventos y mentorías. Nos vemos muy pronto.